Buenos días, amigos y amigas de Flaxo Radio. Sean bienvenidos a un episodio más de Flaxo Especiales. Mi nombre es Gabriela Ruiz y voy a charlar ahora con el escritor Paul Puma. Paul, bienvenido a Flaxo Radio. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto en este espacio académico y no sabía que tenían radio, pero qué excelente, les felicito y te felicito por tu conducción también, muy chévere en este espacio. Gracias, Paul. Radio siempre se expande. Paul Puma nació en Quito, Ecuador, en 1972, es escritor y crítico literario. Tiene un doctorado en literatura hispanoamericana por la Universidad de Alicante y ha publicado poesía. Los títulos de las obras son Los versos animales de 1995, Eloy Alfaro Hiperstar de 2001, Felipe Guamán Poma de Ayala, que fue Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit en 2002, Pi en 2010, Paul Puma, Antología Personal del 2011 y Misha 2012. En teatro también hay trabajos en teatro. Por ejemplo, El Pato Donald tiene SIDA o Cómo elegir los instrumentos de la desesperación de 1996 y Mickey Mouse a Gogó del 2001. Algunos otros ensayos que pueden consultarse del autor, Exponentes del teatro ecuatoriano contemporáneo y Breve acercamiento a la ensayística de Miguel Donoso Pareja del 2013. Participó en Latinale, Festival de Poesía de Vanguardia Latinoamericana en Alemania, auspiciado por el Instituto Cervantes de Berlín en 2007, y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2012. Esto solamente por mencionar algunos de los datos del trabajo literario de Paul. Estamos muy contentos de que te encuentres hoy en nuestras cabinas. El libro que tengo en mi mano se llama B2. Este está recién salido de la imprenta. Cuéntanos, Paul, ¿de qué se trata B2? Bueno, muchas gracias, Gaby. Es una... ha habido, como lo que ahora que tú lees, hay una trayectoria ahí alrededor desde el año 95. Yo me dediqué a trabajar en la poesía. Estoy casi a los 20 años en este trabajo, en este quehacer de escribir libros, poemas. Y imagínate, yo empecé con los versos animales en el 95. Ahora yo creo que hay un buen camino recorrido, diferencias, un trabajo distinto a nivel de varios libros hasta llegar a esta propuesta última que es B2. Es un performance, digo. Hace poco le decía a Víctor, vimos un performance de la desgracia, ¿no?, que vive el ecuatoriano, sobre todo el negro de Esmeraldas, que en algún momento tiene que emigrar a la ciudad, a la urbe, a Quito, y viéndose en muy difíciles condiciones, tiene que trabajar, fungir en muchos oficios. Esta es la voz lírica que protagoniza el texto B2. El poema, sí. Digamos, después de toda una mascarada de lenguaje, un lenguaje ultra, si se quiere, moderno, que va de a tono a la situación que vivimos ahora, nuestra comunicación, que es muy fragmentada, reiterativa, pero súper fragmentada, sobre todo a nivel de redes sociales. Entonces lo que se quiere es proyectar esa dificultad que existe en la comunicación de los seres humanos ahora, para, si se quiere, revisar un poco lo que sería la localidad, ¿no?, a partir de la dificultad que tiene una persona en conseguir empleo en el día de hoy. Bueno, voy a recuperar algo del comentario que hace José Coser en la introducción a este poema de largo aliento, y él se refiere, por ejemplo, a este poema hablando también de tu trabajo como poeta. La función poética consiste en revelar la falsa tradición muerta, vuelta a banalidad y transmitida mediante un lenguaje normativo que repite y reitera lo ya trillado. De hecho, José Coser nos habla de estas diferentes piezas de tu poética como constantes rupturas del lenguaje. Un lenguaje que se ama, pero un lenguaje que también se rompe. Sí, hay una, como dice él también, ¿no?, hay una capacidad de riesgo, una muy fuerte capacidad de riesgo a nivel del lenguaje,
porque te encuentras al interior del libro desde fórmulas de física cuántica hasta, qué sé yo, otros metalenguajes, ¿no? Que tienen que ver con la digitación, por ejemplo, a nivel de la computadora. Es toda una, como decía, es una mascarada, ¿no? Buscar inventar o reinventar, tratar de reconstruir el lenguaje a partir de lo metaliterario para conseguir un objetivo al final en el contenido. Eso es importante, ¿no? Porque mi propuesta tiene una onda de sin sentido por sentido. Cuando Paul hace referencia al uso del metalenguaje o el de la programación, por ejemplo, nos encontramos en distintos momentos de este poema el uso de estas claves, o digamos el código control más alt más control. O avanzar página, estos nombres, los nominativos de las teclas que usamos ahora en las computadoras o en otros equipos electrónicos. Y es increíble cómo en este poema podemos saltar de esos códigos a hablar, por ejemplo, de lo que José Coser nos habla de la rotura de las vasijas sagradas. Él encuentra muchos elementos simbólicos de gran poder y de que nos llevan a lo sagrado, para hablar de este amor doméstico, este negro al que tú te refieres, que permanentemente está evocando, está buscando a Bettina, le pide que regrese. ¿Quién es Bettina? Hay una, bueno, primero decir que hay una interpretación que hace Coser. Es muy interesante la lectura que hace este crítico hispanoamericano, ¿no? Que es muy fuerte. Pero qué interesante puede resultar esto para el autor en cuanto a tratar de identificarse con lo que dicen los demás sobre su texto. Yo coincido en ciertos aspectos, pero en otros también podría incluso decir que hay otras variantes en cuanto a lo que se pueda interpretar. Eso es lo rico de las lecturas. Pero este B2, te digo, ¿y quién es Bettina? Que me preguntas, es un ejercicio yo decía, una suerte de autosuperación doble, ¿no? del poema, porque tú ves, son dos textos poéticos, los dos se llaman Bettina. El uno está subrayado con negritas totalmente, el otro solamente la primera letra, que eso es importante. Y eso quizá los diferencia, pero estamos haciendo como una suerte de variación de un mismo tema. O sea, es el mismo tema, pero trabajado desde dos ópticas diferentes para hallar al final una complementación, una suerte de díptico, ¿no? Díptico como los cuadros que van a completar un solo cuadro y que conforman al final una sola historia. O sea, dos poemas independientes que se conjugan para generar una sola historia. Aunque claro, hay gente que está encontrando otras historias a partir de los pies de página que utilizo. Uh-huh. Bettina y Bettina. Bettina 2, ¿no? Dos veces Bettina, B2. Pero podríamos también decir que es contar la misma historia de dos maneras diferentes. O explorar la misma historia a través de dos diferentes rupturas del lenguaje en un mismo libro, ¿verdad? Sí, hay una obra de teatro que yo tengo que se llama Mickey Mouse a Gogo. ¿Sabes decir a Gogo? Como el chicle, pero no es a Gogo. Y es como eso de decir demasiado Mickey Mouse, que es como una suerte de lanzar un anzuelo, ¿no? Publicitario para generar en el lector algo más profundo. Estoy ya mismo próximo a publicar este libro, al fin, porque se hizo en una antología, ahora se lo va a trabajar de manera independiente el Mickey Mouse a Gogo. Y en este libro, esa obra de teatro, que yo mismo la monté, fungí de director, creo que única vez en mi vida. Me gusta mucho la dramaturgia, pero en este caso quise hacer dos versiones del Mickey Mouse a Gogo con dos actores diferentes. Esa era la propuesta. Al final terminé solamente trabajando con uno solo. Me interesaba mucho la versión en cuanto a la acción que se pueda generar en el escenario sobre el mismo texto. Pero ahora ocurre algo distinto, ¿no? O sea, es trabajar el mismo texto y tratar de superarlo en el otro y viceversa, ¿no? Es una cosa así lo que ha ocurrido. Y sin embargo, todo esto que puede parecer muy difícil de entender desde el punto de vista de la construcción de un poema, en un momento dado yo creo, y como te decía Gaby, yo creo mucho en el contenido. O sea, creo que después de todos los juegos pirotécnicos, al final eso va a desaparecer y lo que tiene que quedar es una idea, un ideologema, una posición política, un contenido, ¿no?
Es interesante, muy interesante en este texto en particular y, por ejemplo, también lo encontramos estos mismos elementos en el Hoy Alfaro y Hiperestar. En realidad tú te puedes ir en este viaje que te plantea Bettina, por ejemplo, en la primera parte del libro, pero también te puedes quedar ahondando en las notas de página. Tienes en la primera parte, me parece, 2 notas de página, la número 4, por ejemplo, que se extiende a través de 3 páginas. Pero en esas notas de página, y voy a leer una ahora, se puede notar que la voz del narrador tiene algo más que decir. O sea, no es solamente este negro, la ruptura, el dolor de la vida cotidiana, el amor doméstico, sino es además esta voz del narrador que está simultáneamente presentándose con la poesía, que nos dice lo siguiente. Quiero comunicarme con vos y tocar la bocina de un teléfono, sin emitir un sonido, sino desde la cobardía, valentía, y la comodidad supuesta de garabatos que inscribo y elimino que inscribo, y elimino como mensajes de invitaciones y toques con el rostro de cursis emoticones malparidos. Al final de esta nota dice, quiero verte, quiero verte, quiero verte. Y estás reafirmando un poco estas ideas de comunicación, ¿no? De lo que justamente nos estabas inicialmente hablando de el cambio de estas relaciones a través del uso de la tecnología. Hay otra de estas notas a la que también me voy a referir. Desde la putísima voz de quien quiere dejar de mirar a niños y a familias enteras buscando comida o escarbando en la basura mientras 3 o 4 familias se llenan los bolsillos de dinero o llenaron los bolsillos de presidentes de extranjeros para luego mandarse a mudar a sus playas o a sus mansiones fabricadas con el dolor de nuestros ciudadanos embargados hasta en la dignidad. Paul, la poesía también es política. Sí, yo me he cuidado mucho en este texto que además está como muy premeditado, ¿no? Está fríamente calculado desde los epígrafes, desde los pies de página, etcétera, de no caer en el panfleto. Y sin embargo, cuando me preguntaban, por ejemplo, qué referencia podría ser, ¿no? ¿Qué otros autores qué rastros se podrían visualizar? A partir de lo que yo genero en mi creación, yo decía, me interesa mucho, por ejemplo, la posición de Adum, ¿no? Como ser consecuente con su poesía, como ciudadano poeta. Me interesa mucho. Sin embargo, no es que yo me apego, uno lee mucho y después se distancia y trata de encontrar una soledad para escribir. Pero hay aquí como, es una suerte de grito, ¿no? Por eso digo, véase la portada, que es una realmente, ustedes ven, hay un descolocamiento de una imagen, ¿no? Es un niño, hay un matiz negro ahí también, hay varios colores, un degradé y un desenfoque a un grito. Y eso quiere ser, ¿no? Este texto pretende, digo, porque siempre es una búsqueda, como dice Cortázar, estamos siempre persiguiendo algo, no sé si algún momento lo alcanzamos. Sin embargo, como te decía Gaby, esto creo que es importante lo que tengo que decir. Hay este texto lo termino yo en el 2010, es decir, quizás antes de que empiece este gobierno, cuando está empezando recién Correa. Yo no me meto con Correa, no digo nada sobre él. Más bien yo evalúo un poco lo que hizo la oligarquía con nuestro país. Casi lo dejé en la ruina, ¿no? Y ubico a este negro. Qué difícil es decir negro. ¿Cuántos? 3, 4, 5, 6 meses en la mina para poder decir realmente negro, ¿no? La palabra. Pero ese no es negro, no es azul, no es verde, no es moreno. Es negro. Afro, ¿no? Afrodescendiente. Y entonces fijarme en una persona, a propósito de mi vida en un condominio, ¿no? De observar a una persona que está en un cubículo de cristal de 6 a 1, a veces de 1 a 6 nuevamente, es decir, de 6 a 6 a veces les ponen a doblar el turno. Una persona, un ser humano que cuida a los seres humanos de otros seres humanos. Esto es algo que lo vivimos diariamente, ¿no? Pero que ahora, sobre todo en estos fríos inmisericordias de Quito, no tendría que ponerse a reflexionar a veces en esas personas que hacen, entre comillas, del trabajo sucio, ¿no?
fijarse un poco en un ser humano, aterrizar en alguien a partir de la poesía me parece importante y empezar a decir algo. O sea, yo creo que ya la época de los automatismos, de los autómatas literarios, de la poesía que no tiene ni son ni ton, yo creo que ya pasó. Cito otra de estas notas al pie de página en la página 35. Cuando yo encuentro a un amigo en la calle, le invento que trabajo por mi cuenta o que dependo de mí mismo. Luego llego a mi casa y miro la pared o trato de escribir. Ya sabes, este país es un pueblito olvidado. Dejará de ser una hacienda. ¿No valora a sus hombres ni a sus mujeres? ¿Los subestima? ¿Los subutiliza? ¿Este pueblito de ultimundo es un nido de carroña e influencias? Define patria, Paul. ¿Hay patria? Sí, a pesar de que ahora muchos teóricos dicen que la patria sería la biblioteca. Es decir, no existe patria ya. Pero yo considero que sí hay un amor por el lugar en el que vives, hay una localidad. Aquí en este caso es bueno recuperar yo digo, la posición política. Me parece que es importante a partir de lo que puedas trabajar en tu poema. Plantearse, ¿no? Encontrar un lugar de enunciación sobre todo. Un territorio, si quieres tú, una etnografía subjetiva, intersubjetiva de un individuo que tiene que decir lo que tiene que decir en su momento dado. O sea, lastimosamente esto no se publicó en el 2010, duró mucho en publicarse. Se publica al final con Cascahuesos, con José Córdoba, que es un gran editor en Perú, que además va a tener una muy buena difusión a nivel de Sudamérica, porque he conversado con José y está haciendo muchas gestiones a nivel de Bolivia, de otros países, que es interesante. Quizás pronto estaremos en Lima, incluso en la Feria de Lima, con este libro. Pero lo que quiero decir es que alguien tiene que decir, o tuvo que haber dicho en esa época, en la que no había con quién quejarse, porque personas que tenían que estar 1, 2, 3 meses trabajando para ciertas empresas, entre comillas, que quizás no existían incluso, que fungían de empresas, o de todo tipo de empresas, en educación, a todo nivel. ¿Por qué trabajaron tanto tiempo para que luego al final les digan que ni siquiera les iban a cancelar un solo centavo, que se acabó la empresa, que se mudó el jefe, que el local no lo pudieron pagar, etcétera? Hay muchas cosas, ¿no? Muchos timos que ha sufrido la gente a nivel de lo que es el empleo. El empleo es una cosa, es quizás una de las disotopías más importantes en el poema. La persona que quiere alcanzar, en este caso el personaje principal, parece que estuviera hablando en narrativa, ¿no? Pero es un poema. El personaje que sufre esta migración, ¿no es cierto?, de Esmeraldas, de Río Verde a Quito. Después, claro, tiene que andar en los buses incluso vendiendo cocadas, ¿no es cierto? Entonces, incluso hay una cuestión muy lúdica, ¿no? Estos que se suben, dicen, tengo cocadas esmeraldeñas hechas con leche de vaca, etcétera, ¿no? Con gallo ponedor, etcétera. Te dicen tantas cosas. No le quiero, dicen al final quizás de su discurso, no le quiero ponerle el brazo, entre comillas, cuando usted cruce una esquina. O sea, yo no le voy a poner el cuchillo en la garganta para asaltarle. Yo, mire, señor usuario, yo lo único que quiero es su respeto, su cultura, para poder entregarle esta cocada. Y si usted no la desea, simplemente me la devuelve. Entonces yo he visto, una hora ve tantas formas hasta ahora. Eso se va a palpar todo el tiempo en países como el nuestro, latinoamericanos. La pobreza a veces suele ser extrema. Las familias, como dicen ahí, ¿no? Familias que en algún momento dado tienen que estar errantes, no buscando en la basura algo que comer, o ciudadanos que se suben al bus y fingen enfermedades, incluso fingen otras nacionalidades, gente que levanta su saco, ¿no?, su camisa, y nos muestra cosas que nosotros no queremos ver. Yo creo que eso, apuntar a ese tipo de contenidos ha sido fuerte, pero yo creo que reflejo digo, y como acto también, como diría Adum, refleja una realidad. Tu poema también dice: escribo porque vivo a medias sin voz, porque tengo miedo a morir, porque tengo miedo a ser sepultado o enterrado, o cremado para ser esparcido en la tierra o en el mar. Paul, para escribir es importante leer. Cuéntanos de quién estás leyendo, quiénes son tus principales influencias. Bueno, influencias como tal, yo diría que no. Sin embargo, rastros sí. Todo el tiempo, rastros, la lectura, la realidad misma es un texto, ¿no?, que uno está leyendo todo el tiempo, pero si quieres autores, por ejemplo, yo te puedo hablar del mismo
bueno, hay un autor muy bueno argentino, Vicente Luis. Es una cosa, bueno, lastimosamente se va muy rápido de este mundo, ¿no? Por propia cuenta. Y escribe cosas, ¿no? Dice, hay un texto que es un pequeñito nomás, dice yo, soy discapacitado, ¿no? Tengo una discapacidad del 80% según el gobierno de la provincia de este país. Y entonces, ante esos versos uno se queda a veces atónito, ¿no? Realmente porque parece que el autor tenía cierta bipolaridad, la enfermedad en la literatura. Me ha interesado mucho, pero yo podría recoger una frase de unas dos líneas de Luis, de Vicente Luis, o podría también asimismo, yo te digo, Gaby, la cuestión en mí es, la influencia y si hablamos ya de influencia, tendría que ser multidisciplinaria, es decir, me nutro, por ejemplo, de textos de Michael Handelsmans o la negritud, leo, por ejemplo, veo una película, veo esta película, una escena de una película de Carlos Reigadas, por ejemplo, de este mexicano, o reviso algún texto de antropología, de teoría, etcétera. Hay muchas cosas ahí que se conjugan y después uno como que las sopesa, ¿no? Y después de un tiempo, como te decía, vuelve a esa soledad en la que te quieres sentirte a ti mismo para poder escribir. Vamos a escuchar a Paul Puma leer un fragmento del poema B2. Bien, veamos, dice Betina. Negra. Inicio, insert, enter, control más alt más suprimir, repag, enter, escape, control más control, bet. Ya soy un paria sin tu amor, ya soy un paria sin vos. Déjame escucharte, perdóname, bebé. En el perdón está la dicha. Hablemos, ¿sí? Betina. Ya tus trazos llegan como un nuevo rostro. Alguien se ha quedado lejos para siempre. Alguien se ha quedado para siempre lejos. Alguien se ha quedado lejos a alguien. Lejos se ha quedado, siempre. Ve. Voy a usar números catárticos. 3RX73-654Y32. Puntos suspensivos, vocablos inauditos, animales tipográficos, fotones, gravitones, gluones, quarks. Voy a esforzarme, ve. Voy a desafinar con simetría. Voy a balar como una vaca perfectamente anómala. ¿Las vacas balan? Betina, sí, lo entiendo. Es madrugada y sé que soy un abusivo, obsesivo. Solo contesta para que me digas cómo están mis hijos. Solo deja que te haga dudar o deja que te invente ese febril y ampuloso y estúpido y bastardo poema que no te hice nunca. Muchas gracias, Paul. Cuéntanos, si queremos continuar en contacto contigo o leer más de tu obra, ¿dónde podemos hacerlo? Bueno, está el Facebook siempre, es una alternativa. Ustedes ponen Paul Puma y creo que me encuentran. Y Quito, porque habrán otros Paul Puma también, sí. Y después está paulpuma.blogspot.com. Ahí está, ustedes pueden encontrar incluso críticas, fragmentos de mis libros, de todos. He actualizado últimamente esa página, este blog. Y el otro es paulpuma1.blogspot.com. Entonces ahí está desde los versos animales, Eloy Alfaro y Perestar, Felipe Guamampoma de Ayala, a Mickey Mouse a Gogo, y B2, ¿no? Que es este último texto. ¿Dónde podemos encontrar actualmente B2? Bueno, está en filosofía, en la carrera de lenguaje y literatura, en el quinto piso de la Facultad de Filosofía de la Central. Ahí pueden encontrar, sí, yo estoy a las órdenes incluso cuando alguien requiera el texto. Muy bien, queremos agradecer a Paul Puma por venir a Flaxo Radio. Los invitamos a continuar en sintonía de nuestra querida radio. Les habló Gaby Ruiz y nos seguimos escuchando. Muchas gracias.